Doctor, ¿el Papa Francisco es progresista? ¿Eso es bueno, es malo? ¿Qué significa en todo caso? Vamos a ver, yo creo que el Papa Francisco es oportunista, como lo son todos los papas, aunque algunos lo fingen mejor que otros. Y el Papa Francisco, en última instancia, se adapta al espíritu del mundo en el que vive. Y esto es algo que también sucede con el papado desde hace muchos siglos. El Papa, por regla general, está colocado en una situación en la que pretende sacar el mayor beneficio del desarrollo político, social y económico de esa época. Yo no tengo ninguna seguridad de que los papas de los años 30 pues sintieran un profundo entusiasmo con Mussolini o con Hitler, pero el Vaticano firmó unos acuerdos de Letrán con Mussolini que se mantienen hasta el día de hoy, y el primer Estado que firmó un tratado internacional con Hitler fue precisamente el Vaticano. Es decir, nada más llegar al poder en 1933, Hitler, cuando era considerado un advenedizo que iba a durar poco en el poder, pues el primer Estado que firmó un tratado internacional con él fue el Estado Vaticano, fue la Santa Sede. Esto no ha obstado para que en un momento determinado, pues Juan Pablo II le pudiera dar un abrazo en Fairbanks, en época de mayor agresividad del final de la Guerra Fría, o que posteriormente tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, como por supuesto también el Papa Francisco, hayan hablado de la oportunidad de que, porque exista una autoridad política supranacional que esté por encima de las distintas naciones. Es decir, en última instancia, el papado históricamente se ha acostado con cualquier político que le permitiera avanzar en sus posiciones, que le permitiera mantener o recuperar poder perdido y que le ofreciera la posibilidad de estar en primera escena. Y en este sentido, el Papa Francisco no es distinto de otros. Lo que pasa que sí es verdad que muchas personas captan los cambios que está impulsando el Papa Francisco de una manera más descarada, por decirlo de alguna forma, de lo que ha podido suceder con otros papas. Pero cuando Juan XXIII decide cambiar prácticas y doctrinas de siglos de la Iglesia Católica en el Vaticano II, pues bueno, la gente lo aceptó y siguieron repitiendo esa gran falsedad que es la de que la Iglesia Católica es ahora igual que en el siglo primero. En el siglo primero no existía la Iglesia Católica Romana, y además la Iglesia Católica Romana ha ido experimentando cambios doctrinales y de práctica a lo largo de los siglos, y en un momento determinado, después de condenar al infierno eterno a los que no eran católicos, pues en los años 60 del siglo XX decidió que todos nos podíamos salvar, que los herejes protestantes eran hermanos separados y que los pérfidos judíos eran nuestros hermanos mayores, y se quedaron absolutamente tan frescos. Y con el Papa Francisco pasa igual, y yo tengo mucho interés en saber lo que va a ser el próximo documento papal, que se llama Dignidad Vidus. Infinita, porque me temo cualquier cosa de ese documento. E insisto, no es que el Papa Francisco sea especialmente malo o esté cambiando las cosas. El Papa Francisco está haciendo lo que siempre ha hecho el papado, y es colocarse cerca de aquellos que parece que conducen el tren de la historia. Luego la historia no va por ahí. Bueno, pues la Iglesia Católica da el salto y se acabó. Eh, s- se me viene a la mente, no sé si es una falsedad o es una imprecisión, pero en algún momento escuché que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano se había asegurado en salud y había ellos también protegido a un grupo de judíos. Protegido a decir, si es que no vencía a Hitler, salía a decir, oye, sí, mira, nosotros también lo hicimos de una manera. ¿Eso es correcto? Eso es indudable, pero lo grave del asunto es que de la misma manera que el Vaticano empezó a proteger judíos ya muy al final de la guerra, y Cuando vio que cuando más o menos estaba parecía. perdiendo el asunto. Sí, no, no, era obvio que Alemania estaba perdiendo la guerra, y además los americanos y los italianos ya estaban a las puertas de Roma y habían desembarcado en Italia. Bueno, al mismo tiempo que hacía eso al final de la guerra, también al final de la guerra y en los primeros años de la posguerra, el Vaticano creó una vía de fuga, de escape de los criminales de guerra nazi y de los aliados de Hitler, por la cual consiguieron marcharse a Hispanoamérica, una vía de escape que dirigía un obispo
que se llamaba Alois Udall y que se la llamó la ruta de las ratas, supongo que porque había gente que le indignaba que grandes criminales de guerra nazis escaparan y escaparan gracias al apoyo directo de la Iglesia Católica. No cabe la menor duda de que gente como Mengele, como Klaus Barbie, como Eichmann, como, en fin, el propio Martin Bormann no hubieran podido escapar a Hispanoamérica de no ser sin la ayuda de la Iglesia Católica. Y tiene una enorme lógica porque la Iglesia Católica, como yo señalaba antes, fue el primer Estado que firmó un tratado internacional con Hitler. Esto tenía mucha lógica. De manera que acabada la guerra, por un lado, la Iglesia Católica podía decir que había salvado judíos, por otro lado, podía ayudar a salvarse y así silenciar a criminales de guerra nazis y, por supuesto, en cualquiera de los casos, mantenerse pues, en una posición que le resultaba beneficiosa políticamente. Espiritualmente es incalificable. Doctor, entonces, ¿qué tiene Vaticano en su sino, en su médula, para que todo tipo de papas, con temperamentos diferentes, personalidades diferentes, terminen actuando de una misma manera en lo que a estas situaciones se refiere? Hombre, yo creo que el Vaticano lo que tiene es una ansia inmensa de poder absoluto y históricamente se encuentra con otras entidades que también aspiran, si no a tener el poder absoluto, sí a tener un poder muy grande. Y por lo tanto tiene que saber cómo navega en medio de esas aguas. Que el Papa Francisco en un momento determinado haya aparecido en esta entidad que se llama Our Guardians, nuestros guardianes, y aparezca en el centro de la foto y al lado tenga a Lady Rothschild, pues evidentemente es muy significativo. El resto de la gente que está en la foto también es muy significativa. Pero bueno, el Papa Juan Pablo II se reunió en Asís con gente de todo tipo de religiones, incluido un chamán de los Pieles Rojas. O sea que no es sorprendente, es algo que tiene mucho que ver con el Vaticano intentando adaptarse, por mucho que cambien los tiempos, a la idea de seguir detentando poder. Su reflexión final, doctor. Bueno, pues a mí me parece evidente, ¿no? Yo creo que la Biblia es muy dura con aquellas organizaciones religiosas que acaban acostándose con el poder político y evidentemente lo es, entre otras razones, porque son organizaciones que finalmente están dispuestas a vender e incluso matar a los inocentes para mantener ese poder. El mismo Jesús, en última instancia, fue condenado a muerte por un Sanedrín que regía un templo en Jerusalén del que Jesús llegó a decir que siendo una casa de oración lo habían convertido en cueva de ladrones. No creo que se pudiera decir algo muy distinto, seguramente sería algo muy similar hoy en día de lo que significa el Vaticano. Muchas gracias, hermano. Muy amable.